Hola, bienvenidos. Soy la doctora Ariana Monsenmayer, residente de la beca de Traumatología y Ortopedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, rotando actualmente por traumatología infantil, y hoy vamos a hablar de las fracturas transicionales del tobillo. A modo de definición, es una lesión traumática que compromete la fisis durante su periodo de cierre. Este periodo dura 18 meses en promedio y es una transición entre la fisis abierta a la fisis cerrada. Ocurre en la tibia distal y proximal, pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de la tibia distal, y se produce en una zona del cartílago de crecimiento que vamos a llamar zona de debilidad relativa. Más adelante vamos a desglosar por qué. Hay dos tipos, está la fractura de Tillot y la fractura triplanar. En cuanto a su epidemiología, es una fractura que es relativamente frecuente, correspondiente al 5.5% de las fracturas pediátricas. Está en el tercer lugar dentro de las fracturas fisiarias, después de las fracturas en los dedos y las fracturas del radio distal. Se da principalmente en adolescentes hombres, con una relación de 2-1 entre hombres y mujeres, y está fuertemente ligada a lesiones deportivas, por lo cual es un poco más difícil sospechar más maltrato en este tipo de fracturas. Recordando un poco sobre la anatomía y la función de la fisis, recordemos que la fisis tiene 4 zonas, que hay una zona de reserva, una zona proliferativa, una zona hipertrófica, que esta zona hipertrófica es la zona mecánicamente más débil de la fisis. Tenemos células que son 5 o 10 veces más grandes que la zona proliferativa, y tenemos una zona metafisiaria. Em, Recordemos también que hacia la adolescencia los vasitos nutricios que atravesaban la fisis, que van hacia la metáfisis, van desapareciendo y van apareciendo puentes óseos, y se pierde el potencial de crecimiento longitudinal de la fisis. En cuanto al cierre fisiario, en la parte distal de la tibia comienza en el aspecto medial o centromedial, luego se va hacia anteromedial, posterolateral y finalmente la zona anterolateral. De su mecanismo, hay un mecanismo torsional. Tenemos un pie que está en supinación y rotación externa. El astrágalo gira en la mortaja y cede lo que está menos firme, o sea, cartílago, ligamento y un fragmento de hueso de esta zona que no está cerrada de la fisis. En este caso no hay daño de la sindesmosis y se provoca una avulsión del fragmento óseo en el caso de la fractura de Tillot, y un desplazamiento hacia atrás en el caso de la fractura triplanar. Esto es por las tracciones de los distintos ligamentos. Recordemos que aquí está el ligamento deltoideo, el complejo lateral y la parte sindesmal, que se insertan en distintas zonas de la epífisis inferior de la tibia. Bueno, se produce entonces, como habíamos dicho anteriormente, 18 meses en promedio antes del término del crecimiento. Va entre los 12 y los 15 años en las mujeres y entre los 14 y los 17 años en los hombres. En cuanto a la clínica, tenemos el antecedente de trauma y del tipo de trauma. Podemos ver que el paciente tiene aumento de volumen, tiene dolor en la zona anterolateral del tobillo, va a tener edema de la interlínea, equimosis, deformidad e impotencia funcional. Es importante destacar que la fractura triplanar es mucho más florida, por decirlo de alguna forma, que la fractura de Tillot. A veces la fractura de Tillot puede no tener tanta clínica, por lo cual es importante sospecharla. En cuanto a las lesiones asociadas, podemos tener lesiones neurovasculares, fractura del quinto metatarsiano, fractura de Mesonev, fractura diafisiaria de la tibia o un síndrome compartimental. Recordemos que en los niños, mientras más pequeños, más difícil es detectar este síndrome compartimental, pero hay una regla que se llama regla de las 3A, donde tenemos ansiedad, agitación y aumento de la necesidad progresiva de analgesia. Esto nos puede más o menos orientar a que se esté generando este síndrome compartimental. En cuanto a las imágenes a solicitar, radiografía AP, radiografía lateral y mortaja, que la mortaja es una AP con 15 grados de rotación interna. Es difícil que nos tomen una buena mortaja, pero hay que pedirla, ¿ya? TAC y la resonancia en realidad no es necesaria en estos casos. Aquí podemos ver entonces cómo hay un desplazamiento, hay una abertura ahí de la sindesmosis y un desplazamiento del fragmento hacia anterior. Podemos ver las distintas fracturas. Tenemos signo del cajón abierto en la radiografía lateral y ensanchamiento del espacio tibiofibular. Siempre entonces, radiografía AP lateral y oblicua mortaja, idealmente la mortaja. En el plano frontal, en que hay una superposición del peroné sobre la parte más lateral de la tibia. En el plano lateral vamos a ver una superposición de la imagen. Bueno, hay una fractura de peroné en esta imagen, pero era solamente por mostrar una radiografía lateral bien tomada. Y en la mortaja podemos ver
que es como más oblicua, por decirlo de alguna forma, y podemos ver claramente la mortaja con el astrágalo y su relación con el peroné y la tibia. En cuanto al TAC, el TAC es indispensable tomarlo, en especial porque queremos ver si hay compromiso articular y queremos hacer una planeación para nuestro tratamiento. Entonces, con el TAC podemos hacer una evaluación y medición del desplazamiento, podemos evaluar el número de fragmentos de nuestra fractura, la congruencia articular y planificamos nuestro tratamiento, como había dicho. Bueno, en cuanto a las clasificaciones, yo había adelantado un poco, pero tenemos dos tipos de fractura. Está la fractura de Tilot, que corresponde a un 22% de las fracturas triplanares, perdón, transicionales, y la fractura triplanar, que corresponde al 78% de las fracturas transicionales. Podemos extrapolar la fractura de Tilot a una Salter-Harris 3 de la tibia distal por la zona anterolateral. Ocasionalmente puede tener compromiso también del peroné. Y la fractura triplanar podemos extrapolarla según por qué vista la veamos, porque son distintos tipos de Salter-Harris según la vista en la que nosotros veamos el rasgo de fractura, pero podría corresponder a una Salter-Harris 4 de la tibia distal. Y depende del mecanismo, el nivel donde va a haber daño de la tibia, o sea, del peroné, ¿verdad? En cuanto a la fractura de tilo, entonces, como habíamos dicho antes, hay una disyunción fractura tipo Salter-Harris 3, anterolateral de la epífisis distal de la tibia, y hay una avulsión de los componentes entonces de la sindesmosis, ¿cierto? Principalmente el ligamento tibiofibular anteroinferior. Entonces, aquí podemos ver en los diagramas que hay abajo, que se ve como un sacado en la porción que no está cerrada de la fisis, y tiene un compromiso articular del cuadrante anterolateral de la carilla articular de la tibia. Y si vemos una radiografía lateral, vamos a poder ver como un cajón entreabierto. Como aquí. Aquí se alcanza a ver que hay un desplazamiento anterior en esta imagen. Y esto es por la avulsión entonces de los componentes de la sindesmosis. Aquí tenemos un TAC que nos muestra también el desplazamiento de este fragmento. Y en cuanto a la fractura triplanar, habíamos dicho anteriormente que es una disyunción fractura tipo Salter-Harris 4 de la epífisis distal de la tibia, con un fragmento posterior y uno lateral. Entonces tenemos una Salter-Harris 4 en malilo posterior, con un compromiso articular y prolongación lateral, y se llama triplanar porque tenemos una fractura en los tres planos, tanto coronal como sagital como transversal. Podemos ver el signo de la ventana gótica, que se ve en el corte del malilo posterior, como las ventanas típicas, esta que tenemos aquí, la ventana antigua, la ventana gótica. Eso es un signo bastante decidor de que está esta fractura, que hay un compromiso de la parte entonces posterior. Bueno, en cuanto a la clasificación de las fracturas triplanares, tenemos la tipo 1, tenemos dos fragmentos, que está epífisis y metáfisis. Tenemos el signo entonces de la ventana gótica, de los que estaba hablando aquí. Tenemos un patrón medial, que es extraarticular, y un patrón clásico, que es intraarticular. Aquí podemos ver entonces en estos diagramas y en esta radiografía los distintos trazos de la fractura en la tipo 1. Y aquí tenemos una radiografía y aquí están los distintos fragmentos, como los pueden ver en la radiografía AP y en la lateral. En cuanto a la fractura triplanar tipo 2, tenemos que va desde la línea metafisiaria hasta la articulación, tiene 2, 3 o 4 fragmentos. Aquí podemos ver la línea entonces en la radiografía lateral y aquí 2 de los fragmentos en la radiografía anteroposterior. Bueno, como le había dicho anteriormente, se toma como una Salter-Harris 4, pero depende cómo uno la mire en la radiografía, va a ser la clasificación que le vamos a dar. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte AP, ¿cierto? Podría ser una Salter-Harris 3 y en la parte lateral una Salter-Harris 2, ¿cierto? Bueno, aquí entonces tenemos nuestra fractura triplanar, que podemos ver en el TAC, que tiene sus rasgos de fractura, su trazo de fractura. Se ve en los tres planos entonces, sagital, coronal y transversal. Aquí tenemos un desplazamiento medido en la parte sagital, perdón, de 5 milímetros.
En cuanto al tratamiento, indispensable el TAC, porque con el TAC tenemos que medir nuestro desplazamiento y eso nos va a orientar al tratamiento que vamos a efectuar. Tenemos entonces un TAC con un desplazamiento máximo de 2 milímetros, que no tenga resalte articular y se puede indicar el tratamiento ortopédico. ¿Cómo indicamos tratamiento ortopédico? Un yeso bota corta o larga moldeada. En los niños, preferir una bota larga, sin carga 3 a 4 semanas, con carga 3 semanas y siempre control semanal para ir evaluando el desplazamiento de los fragmentos. Y en la radiografía, o sea, perdón, en las fracturas que tengan un grado de desplazamiento mayor a 2 milímetros o que tengan resalte articular, entonces vamos a requerir reducción ortopédica más una osteosíntesis percutánea o una reducción quirúrgica más una osteosíntesis interna. Y fundamentalmente el TAC, ¿cierto? Muy importante porque nos define el esquema de tratamiento. Bueno, entonces, a modo de resumen, lo anterior, desplazamiento menos de 2 milímetros, tratamiento ortopédico, desplazamiento mayor a 2 milímetros, tratamiento en pabellón, abierto, cerrado, vamos a ver. Entonces, aquí está la técnica O para hacer un buen yeso, entonces un buen moldeado. Primero reducimos entonces, se moldea bien el yeso. En el caso de los niños se prefiere dejar un 10 a 15 grados, 10 a 15 grados de quino por lo menos, porque esto va a relajarnos la musculatura del gastrocnemio y nos va a ayudar a que no se nos desplacen los fragmentos. Recuerden siempre que en una buena técnica de yeso hay que hacer un buen cuidado de las prominencias óseas, un adecuado posicionamiento del pie y el tobillo y hacerlo bien moldeado. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de una reducción y estabilización con tornillo de una fractura de tilo que tenía más de 2 milímetros entonces de desplazamiento. Aquí hay que tener ojo que no pasan por la fisis. Es importante, aunque nos queda poco potencial de crecimiento y es poco probable que vayamos a tener una complicación si es que pasamos por la fisis. Si uno puede evitarlo, es mejor no hacerlo, ya que igual no estamos 100% seguros del potencial que pueda quedar y podemos producir daño igual. Así que siempre es preferible evitar tocar la fisis con los tornillos, cuando los pasemos para la fijación. Aquí también tenemos entonces una foto de un seguimiento de tratamiento de una fractura de tilo que tenía más de 2 milímetros de desplazamiento, así que se tuvo que reducir de forma ortopédica y se hizo una fijación percutánea con un tornillo. En cuanto al tratamiento de las fracturas triplanares, se requieren tornillos de pequeños fragmentos, pueden ser maleolares o corticales. Recordar que la rosca corta o rosca parcial hacen compresión y eso es importante en los fragmentos. Puede cruzar la fisis, sí, idealmente evitarlo, ya lo habíamos hablado, y el tamaño de este tornillo va a depender del rasgo y siempre recordar la técnica AO. En cuanto a las complicaciones, el cierre fisiario prematuro, la dismetría de longitud de extremidades inferiores y las deformidades angulares son poco probables, pero siempre hay que respetar la fisis. Muy probable que lo hagamos en esta altura de la del niño y el proceso de cierre en el que está la fisis puede que no quede mucho potencial de crecimiento, pero aún así siempre respetar la fisis. Tener ojo con el síndrome compartimental, recordar la regla de las 3A. La mala unión es raro en la Salter-Harris 1, la tipo Salter-Harris tipo 2 puede tener hasta un 11%, esto en el caso de las fracturas de tobillo como tal, las fracturas transicionales es un poco más raro, pero puede ocurrir. El retraso de consolidación o la unión son muy poco comunes. Em, la pérdida de reducción, claro, en tratamiento ortopédico puede pasar, por eso es importante el control seriado de estos pacientes. Dolor, pueden quedar con dolor. Artrosis a futuro, por supuesto que sí, si es que hay daño articular principalmente. Y la infección osteomelitis también se han reportado, no son muy frecuentes, pero existen. Recordar que si el paciente tiene un gap que sea mayor a 2 milímetros en la parte articular, es muy probable que en un futuro desarrolle artrosis del tobillo. En cuanto a las conclusiones de esta presentación, muy importante sospechar la fractura. Recordemos que la fractura de Tiló a veces no es tan florida como la triplanar. Cuesta un poco a veces ver los rasgos de la fractura. Recordar que las fracturas transicionales, la fisis está cerrándose, pero aún puede quedar fisis, por lo tanto hay que tener cuidado en el tratamiento. Hay diversos patrones de fractura, como ya lo vimos.
hay que evaluar el rasgo y los números de fragmento porque esto también nos va a orientar al tratamiento. El grado de desplazamiento, que siempre se mide con TAC, muy importante pedir el TAC, nos va a dar el tratamiento quirúrgico a las fracturas desplazadas más de 2 milímetros. Siempre preferir osteosíntesis mínimamente invasiva. El daño de la fisis es poco probable porque hay poco remanente de crecimiento, pero es importante, ya lo he recalcado en varias oportunidades, es importante respetar la fisis. Y la importancia y la estabilidad de la congruencia articular, ya que eso nos va a evitar las complicaciones futuras. Aquí está la bibliografía y eso fue la presentación. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.